¿Te has fijado que aunque sea muy modestamente, cómo todos los días millones de hombres y mujeres en muchos países estamos, por decirlo así, insertándonos en la historia misma? Participamos en su trama en una escala mínima, si quieres, pero de que participamos en ella no hay duda. ¿A qué te refieres? Pues a que estamos hablando, conversando, dialogando. Pues sí, esto lo hacemos todos los días y a cada rato. Y no solamente entre tú y yo. Yo todos los días intercambio palabras con gente de todas las edades. Por ahora, fíjate especialmente en el idioma que usas, el que utilizamos ahora mismo. ¿Qué tiene el lenguaje? ¿Qué tiene el español de particular? Mucho. Piensa nada más en que en este mismo territorio estuvieron establecidos diversos pueblos indígenas que no hablaban esta lengua sino las suyas. ¿Nunca has pensado cómo el español se volvió el idioma dominante en esta tierra? Sí, lo sé. Un día llegaron los españoles, llevaron a cabo la conquista y luego establecieron una colonia aquí. Así es, pero no fueron tan simples las cosas. Como en toda la historia, hubieron en este proceso muchos factores que se entrecruzaron para que las cosas pasaran como pasaron. Acabas de decirlo tú misma. Un día llegaron los españoles. Lo importante en el estudio de la historia es saber con precisión por qué llegaron. Hubo una razón principal. Los españoles querían hacerse más ricos. Los españoles vinieron y se instalaron en este territorio durante 3 siglos en busca de oro y plata, para llevar estos metales a España, para el lujo de la corte y de la vida de los reyes, y para fortalecer su poderío en Europa y en otras regiones del mundo. Cristóbal Colón llegó a estas tierras en 1492, es decir, a fines del siglo XV. Los españoles vienen a América a lo que ahora es México a comienzos del siglo XVI. La guerra de conquista de Tenochtitlan concluye el año de 1521. Fue una guerra dura y muchas veces cruel. La conquista y también la colonia entrañó una larga serie de prácticas violentas y de crímenes. Los españoles no solo constituían un ejército, no, integraron instituciones muy complicadas para poder ejercer el gobierno en este territorio. Los españoles trajeron de modo natural su cultura a este suelo y trataron de imponerla por encima de las culturas indígenas existentes. Ocurrió entonces un hecho histórico de enorme importancia. ¿Se liquidarían las culturas nativas? ¿Morirían avasalladas por la que llegaba del otro lado del océano? ¿Podrían convivir esas dos concepciones diferentes de la vida y de la muerte? Del arte, del paso del tiempo, de la condición de los niños, las mujeres, los hombres, los ancianos. Vaya que es un gran problema el que surgió entonces. Y yo creo que puede decirse que se impuso la cultura que trajeron los españoles. Tienes razón. Los españoles rompieron las viejas formas de organización de los indios mexicanos, y cuando no las rompieron fue para aprovecharse de ellas y lograr sus propios fines. Los españoles formaban un grupo vasto y poderoso. No solo contaban con armamento, tenían también una larga experiencia en lo relativo a instituciones jurídicas, políticas, económicas. Su cultura también gozaba de cabal salud. Era una cultura que tenía 2 ejes principales: el idioma, precisamente, y la religión. Y supieron usar esos 2 ejes también como una especie de arma en la formación y el desarrollo de la colonia. Para comprender nuestra historia es fundamental darse cuenta de la trascendencia que tiene el hecho de que una cultura imponga a otras el conocimiento y uso de otra lengua, por fuerza distinta de las lenguas usadas originalmente en el territorio colonizado. El lenguaje expresa no solo el nombre de las cosas, sino que expresa conceptos, sentimientos y una visión del mundo completa. La cultura de un país está fundada en gran parte en su lenguaje. Uno de los elementos que nos identifica con nuestra cultura es el lenguaje. Los españoles implantaron el uso de su idioma entre los indios mexicanos. Fueron los frailes quienes enseñaron el español a los indios. Los franciscanos, los dominicos y los agustinos, en una primera fase.
y más tarde se incorporarían los jesuitas. La Iglesia Católica tuvo una enorme importancia en la vida española en aquel tiempo. Sus miembros traían a los fieles la palabra de Dios. Enseñar el español significaba volver cristianos a los indios, que seguían cultos paganos, es decir, que estaban condenados según los españoles. El poder de la colonia y de la monarquía provenía de Dios, en primer lugar. En segundo lugar, como cristianos que eran, tenían la obligación de hacer cristianos a los otros. Tenían la obligación de salvarlos. De este modo, los españoles llegaron a creer que lo que hacían en este territorio y a aquellos hombres y mujeres indios a los que sometían era una obligación moral, algo esencialmente bueno. Los españoles dominaron a los indios, a los mestizos, a los integrantes de las castas para salvarlos. ¿Y el oro y la plata que buscaban y que extrajeron y se llevaron en grandes cantidades? ¿Ese oro y esa plata pasaron a segundo término? Puede ser como tú dices, en efecto. Lo cierto es que este asunto es tema de grandes e interminables discusiones. Hay historiadores que piensan que ambos propósitos fueron complementarios, es decir, que les importaba tanto su labor de evangelización como su labor de explotación. ¿A qué explotación te refieres? Porque pensándolo bien hubo dos, la de los recursos naturales, minería y agricultura sobre todo, y la explotación de los hombres, o sea, de los que producían la riqueza que los españoles buscaban. Es verdad lo que apuntas, sin duda. Y me refiero a las dos explotaciones que mencionas. Las dos serían complementarias a la evangelización. Otros historiadores piensan que la evangelización fue en gran parte solo una máscara, una trampa que servía solo para asegurar la dominación. Sin embargo, hubo también hombres concretos que entregaron sus mejores esfuerzos a causas justas, por amor a los otros y por amor a Dios. Son personajes centrales de la historia mexicana como Fray Bartolomé de las Casas, que defendió y educó a los indios en la región nacional que hoy es Chiapas. Vasco de Quiroga, educador en Michoacán. Fray Pedro de Gante, que no era español, sino de los Países Bajos, pero que viene aquí traído por los españoles y funda, con paciencia y un empeño enorme, la primera escuela de música existente en América. Una escuela a la que asisten entusiasmados niños por decenas. Ahí, en la tierra del rey poeta Netzahualcóyotl, en Texcoco, y muchos más. Un primer aprendizaje sacamos de todo esto. No todo es blanco y negro. No todo puede verse como un enfrentamiento entre buenos y malos. De todo hay en la Villa del Señor, como dicen los españoles. Y muchos de los clérigos que llegaron fueron magníficos como maestros, como artistas, como pensadores y como seres humanos. Me imagino que todo esto requirió de una enorme organización. Supongo que no se trató de llegar y someter por las armas y convencer con la palabra a los pobladores de aquí para extraer riqueza material y para salvar sus almas, como decían. Pero primero tenemos que pensar en la gran importancia que tuvo el virreinato de la Nueva España. No solo abarcaba lo que ahora es México, sino otros dominios españoles en Norteamérica, en Centroamérica, Asia y Oceanía. Por ejemplo, las Islas Filipinas, en el extremo oriente del mundo, pertenecían a España. Hacia allá iba, y de ahí venía a Acapulco el famoso Galeón de Manila, también conocido como la Nao de China. Una embarcación que llevaba y traía mercancías y que fue de suma importancia durante toda la colonia. Mucha riqueza salió de ese intercambio comercial con el Oriente para la corona española y para los comerciantes y los mineros novohispanos, porque mucho de lo que salía de aquí era oro y plata, que se cambiaba por sedas, porcelanas y otros productos. La organización de la Nueva España se basó en las encomiendas, que eran en realidad privilegios que se concedían a señores españoles. Consistían en dar a los señores
muchos de ellos destacados dirigentes en la Guerra de Conquista, grandes extensiones de tierra y grandes grupos de hombres para que los organizaran y los pusieran a producir. Los encomenderos tenían poder absoluto. En la Nueva España hubo también importantes centros mineros, como Guanajuato, San Luis Potosí e Hidalgo. La minería fue un gran generador de riqueza para la corona, y los reyes usaron esa riqueza en el financiamiento de los gastos de la corte y de su propio gobierno para pagar sus guerras contra otras potencias europeas y para acuñar moneda circulante, el real, antes que el peso del México independiente. Por un lado estaba el virrey, máxima autoridad nombrada por los reyes. Además, en el campo del gobierno estaban los oidores, o sea, los miembros de la Real Audiencia. Estaban también otras autoridades como los corregidores que gobernaban en las provincias. Pero en el campo económico, los mineros fueron los más poderosos, así como los comerciantes. El intercambio de mercancía con la propia España, con Perú y con China sobre todo, aunque siempre estuvo bajo el control de los españoles en Europa, dejó inmensas ganancias a los comerciantes novohispanos. Los propietarios de las tierras del campo controlaban la agricultura y la ganadería. Fueron los hacendados, pero en realidad no eran tan ricos como los mineros y los comerciantes. Y su actividad, con todo lo importante que debió ser, no alcanzó gran desarrollo en aquel periodo. Los comerciantes y los mineros solían casar a sus hijas y a sus hijos con los de las familias adineradas. Es decir, se casaban entre ellos, lo que originó que el dinero estuviera en pocas manos y que comenzaran las llamadas familias de abolengo o de linaje. Entre ellos se concentraba casi toda la riqueza de la Nueva España. Por otra parte, la Iglesia cumplió durante el virreinato varios papeles. Ya hemos hablado del de la evangelización y la educación, pero había muchos otros ámbitos en los que la Iglesia ejercía un control absoluto. Existía la llamada Santa Inquisición, o Santo Oficio, que era un organismo destinado a juzgar y castigar a los considerados herejes o no creyentes. Es decir, que era una obligación seguir estrictamente las normas de la Iglesia, tanto en la vida familiar, social, como en la vida pública. La Iglesia cobraba el diezmo, es decir, una especie de contribución obligatoria de impuesto a todos los fieles. Sus miembros estaban a su vez claramente divididos en jerarquías, desde el arzobispo hasta los curas pobres, remitidos a pequeños poblados, como José María Morelos en Michoacán, por citar un gran ejemplo. Al mismo tiempo, la Iglesia poseía grandes extensiones de tierra y una enorme cantidad de edificios en las ciudades. Además, funcionaba como una especie de banco. Prestaba dinero a mineros y comerciantes en determinados momentos. Alquilaba propiedades. Su poder era inmenso. Abarcaba además otros campos como el de la salud, ya que los hospitales estaban a cargo de la Iglesia, así como el registro de nacimientos, matrimonios y muertes, porque el registro civil no sería instaurado sino hasta entrado el siglo XIX en tiempos de la Reforma. Me llama la atención la división entre los miembros de la Iglesia. Fue importantísima por lo menos en dos sentidos. En primer lugar, porque era como un espejo de lo que sucedía en el resto de la sociedad. Quiero decir que la sociedad novohispana, como su Iglesia, era plenamente clasista y discriminadora. Los puestos más importantes en el gobierno y en la Iglesia eran ocupados en primer lugar por españoles venidos de Europa. Cargos inferiores los ocupaban los criollos, es decir, hijos de españoles y mestizos. Más abajo, en esta especie de pirámide social, venían los mestizos, hijos de españoles o criollos con mujeres indígenas. Las castas estaban compuestas por todos los grupos étnicos que componían aquella sociedad, con excepción de los españoles puros, por llamarlos así. Los mestizos la encabezaban. Les seguían los castizos, hijos de mestiza y español, y que tenían acceso a cargos semejantes a los del mestizo. Había un grupo llamado de los españoles,
compuesto por hombres y mujeres que eran mezcla de castizos y españoles y que eran muy semejantes a los ibéricos europeos. Más abajo en esta pirámide encontramos a los mulatos, hijos de español y de negra. Aún en un nivel inferior hallamos otros grupos, como el morisco, es decir, el hijo de español y mulata. Venían luego los llamados coyotes, descendientes de mestizos e indias, y después los saltatrás, negros nacidos en el seno de familias blancas. Y del saltatrás y de una india procedía el llamado chino, por sus ojos rasgados. Y de los chinos y los mulatos nació otra casta, la de los lobos, por su supuesto parecido a la figura de aquel animal. El nivel más bajo correspondía a los jíbaros, una mezcla de lobos y chinos. Por lo visto, era una sociedad muy desigual. Los españoles, que eran el grupo más pequeño, se quedaban con lo mejor de las ganancias, y los demás, que eran la mayoría, no hacían más que trabajar en su beneficio. Desgraciadamente así fue porque así tenía que ser. Cuando el poder se ejerce como imposición sobre la sociedad, se trata de un poder injusto ejercido en bien de unos y para mal de muchos. De ahí la importancia de la democracia como la que gozamos en México, donde el poder responde a la voluntad de la mayoría. La colonia fue un largo periodo de enfrentamiento, en el que dominó el más poderoso sin excesivos problemas, y a costa del sacrificio de los colonizados. Pero es cierto también que de aquel periodo nos quedan varias cosas valiosas sin las cuales no seríamos los que somos. Un bello idioma, una formidable arquitectura, una pintura religiosa muy hermosa, una formidable literatura y una deliciosa herencia culinaria. En la época virreinal se vivió un largo periodo de sombra, pero al mismo tiempo aparecieron luces de gran potencia capaces de alcanzar obras de gran belleza y profundidad en diferentes campos de expresión. La arquitectura, la pintura y la escultura virreinales nos dejaron verdaderas maravillas. Tenemos joyas como Santa Prisca, el convento de Santo Domingo en Oaxaca, la iglesia de Tepotzotlán con sus altares barrocos, las catedrales como la de la Ciudad de México o la de Puebla, ciudades completas como Zacatecas y Morelia. Y junto a este arte deslumbrante hay que tener en cuenta siempre a la literatura. A lo largo de todo el virreinato sobresale una figura, la figura de una escritora, una monja. Su obra abarcó poemas breves, hechos a pedido varios de ellos, junto a grandes poemas de corte intelectual, metafísico, como el Primero Sueño. Aquella monja escritora realizó también muchísimos villancicos, esas cancioncillas que se cantan en las fiestas de diciembre, y obras de teatro. Su poesía alcanzó niveles de verdadera hondura y belleza. Este que ves, engaño colorido, que del arte ostentando los primores, con falsos silogismos de colores, es cauteloso engaño del sentido. Este, en quien la lisonja ha pretendido excusar de los años los horrores, y venciendo del tiempo los rigores, triunfar de la vejez y del olvido. Es un vano artificio del cuidado, es una flor al viento delicada, es un resguardo inútil para el hado, es una necia diligencia errada, es un afán caduco y bien mirado, es cadáver, es polvo, es sombra, es nada. Hubo también otros autores novohispanos de mucho valor, como el poeta Carlos de Sigüenza y Góngora, o Juan Ruiz de Alarcón, un magnífico dramaturgo. La pintura, por ejemplo, surgió en México por la necesidad de decorar los templos y conventos, y no puede ser considerada como la mezcla del arte indígena con el arte español. Así es que solo la mano de obra indígena y los materiales son los que se adaptan a los requerimientos de los españoles. Los indígenas apreciaban mucho las plumas y las flores.
Sí, tienes mucha razón. De hecho, una de las primeras técnicas indígenas para decorar iglesias y conventos consistía en elaborar tapetes o petatl, tejidos con flores incrustadas, una tradición que sigue hasta nuestros días. También llegaron a utilizar plumas, pero ambas técnicas eran muy frágiles. Los indígenas no podían cambiar su escritura de la noche a la mañana. Así que la llegada de los españoles no implicó un cambio inmediato en este respecto, lo que dio origen a los códices indígenas de la época colonial, que son documentos escritos jeroglíficamente después de consumada la conquista de la Nueva España. Cualquier queja que debían presentar por escrito las comunidades indígenas a las autoridades españolas estaba escrito en esta manera. Existen una buena cantidad de códices posteriores a la conquista, pero el más valioso de esta época es el Lienzo de Tlaxcala. El original se ha perdido, pero tenemos la copia realizada a mediados del siglo XVIII por el pintor tlaxcalteca Juan Manuel de Illanes. El original tenía 7 metros de largo y 2,5 de ancho y fue realizado por los tlaxcaltecas para solicitar a la corona española favores y beneficios por los servicios prestados a los españoles durante la conquista. Los tlaxcaltecas habían ayudado a Cortés a vencer a los aztecas, así que este lienzo tlaxcalteca fue realizado para pedirles a los españoles una especie de pago por sus servicios en contra de los aztecas. Justamente así fue. Pero hay muchos otros códices coloniales también muy interesantes. La tira de Tlatelolco, que representa hechos históricos que sucedieron en el siglo XVI, incluso incluye funerales de don Luis de Velasco, que fue el segundo virrey de la Nueva España. O el Códice Mendocino, llamado así por el primer virrey de la Nueva España, el virrey don Antonio de Mendoza. Lo mandó pintar para enviarlo al emperador Carlos V. Curiosamente, el navío que llevaba el códice a Europa fue capturado por corsarios franceses y el códice terminó en París. El documento contiene una relación cronológica desde la fundación de la Ciudad de México hasta los tiempos del segundo Moctezuma. Detalla los tributos que pagaban los antiguos mexicanos, así como sus costumbres. Pero los indígenas también tenían muchas habilidades como orfebres. Esas habilidades y la cantidad de joyas que encontraron en estas nuevas tierras fueron algo que sorprendió mucho a los conquistadores. Los indios conocían el arte de la platería en forma casi perfecta. Incluso hay listas de las piezas de orfebrería que los españoles enviaron a la corona y otras que encomenderos y caciques recibían de los indios como tributo. Esas listas, de alguna forma, demuestran que los conquistadores valoraban no solo el metal de que estaban hechas las piezas, sino que se sintieron asombrados por la belleza de las joyas, e incluso ordenaron la manufactura de algunas. Los indígenas plateros continuaron trabajando y los españoles utilizaron su arte, pero también llegaron plateros procedentes de Europa. La corona, sin embargo, con afán de controlar la industria de la plata, prohibió en 1526 que hubiese plateros en Nueva España. 2 años más tarde, en 1528, la prohibición se levantó, pero limitó la labor de los plateros y les prohibió que tuvieran herramientas para fundir y afinar el metal en sus casas. Por lo que todos estos artesanos debían acudir a la casa de fundición en los talleres y ante los veedores. La prohibición fue levantada en absoluto en 1559. Como vimos, la colonia en México obedeció al interés español por obtener más recursos, de forma que sus actividades económicas principales como la minería, el comercio, la agricultura, siempre estuvieron organizadas y orientadas a rendir la mayor cantidad de frutos para los conquistadores. Sin embargo, como ya vimos, la colonia tampoco puede ser vista en blanco o negro. Hubo sus matices y muchos de los religiosos que vinieron a estas tierras tenían un verdadero interés en los indios.